¿Alguna vez has dudado de algo que dabas por cierto? ¿Te has preguntado cómo diferenciar un buen argumento de uno engañoso? Hoy exploraremos el método parresiástico-fonético, una forma de pensamiento crítico basada en la valentía de decir la verdad y la prudencia de evaluar los argumentos. Este método nos enseña a filosofar de manera rigurosa. No solo se trata de decir lo que pensamos, sino de hacerlo con responsabilidad, argumentando con lógica y reflexionando con profundidad. ¿Qué es el método parresiástico-fonético? El método parresiástico-fonético tiene su base en dos conceptos clave: parresía, el coraje de decir la verdad, sin miedo a la crítica, y frónesis, la prudencia y la capacidad de juzgar qué es verdadero y correcto. Juntos, forman un método que nos ayuda a cuestionar, argumentar y evaluar la realidad con criterio propio. Este método tiene 5 pasos fundamentales. Veamos cada uno de ellos. Paso 1. Dudar, preguntar, cuestionar. El primer paso es plantear preguntas. Aquí la filosofía comienza. No damos nada por sentado, sino que interrogamos el mundo. Ejemplo de pregunta filosófica: ¿es la inteligencia artificial una amenaza o un beneficio para la humanidad? Paso 2. Respuesta provisional, hipótesis. Después de cuestionar, planteamos una respuesta provisional, es decir, una hipótesis que intentaremos confirmar o refutar. Ejemplo de hipótesis: la inteligencia artificial es más un beneficio que una amenaza. Paso 3. Análisis, argumentos a favor y en contra. Aquí es donde la argumentación lógica entra en juego. Ahora analizamos nuestra hipótesis, considerando argumentos a favor y en contra. Argumento a favor. Premisa 1. La aplicación de la inteligencia artificial ayuda no solo a optimizar las rutas tanto en tiempo como en consumo energético. Premisa 2. También permite reducir los accidentes en carretera, anticiparse a posibles problemas al predecir la necesidad de mantenimiento del vehículo con antelación. Conclusión: la inteligencia artificial puede automatizar tareas peligrosas y mejorar la calidad de vida. Argumento en contra. Premisa 1. La IA puede automatizar tareas repetitivas y complejas que actualmente son realizadas por humanos. Premisa 2. La automatización de estas tareas puede llevar a una reducción significativa de puestos de trabajo para personas sin las habilidades necesarias para adaptarse a nuevas tecnologías. Conclusión: por lo tanto, la IA puede reemplazar empleos humanos y aumentar la desigualdad económica al concentrar los beneficios en manos de quienes poseen o controlan las tecnologías avanzadas. Aquí es donde la lógica juega un rol fundamental cuando nos preguntamos: ¿estos argumentos son válidos y correctos? Recordemos la diferencia. Un argumento es válido cuando su estructura lógica es tal que la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Es decir, la validez depende únicamente de la forma lógica del argumento. En cambio, un argumento es correcto cuando es válido, y cuando tanto las premisas como la conclusión son verdaderas. Paso 4. Síntesis, evaluar los argumentos, es decir, verificar cuál o cuáles son válidos, correctos y pertinentes y cuál o cuáles no. Ejemplo de argumento válido pero incorrecto. 1. Si la inteligencia artificial evoluciona, dominará el mundo. Premisa especulativa. 2. La inteligencia artificial evoluciona. Premisa verdadera. Conclusión: entonces, dominará el mundo. El argumento es válido, pero incorrecto porque la premisa es incierta. Ejemplo de argumento válido y correcto. 1. Si la inteligencia artificial se usa en empresas, automatizará a tareas. Premisa verdadera. 2. Las empresas usan inteligencia artificial. Premisa verdadera. Conclusión: entonces, la IA automatiza tareas. El argumento es válido y correcto. Como vimos después de analizar, evaluamos los argumentos. ¿Cuáles son los más fuertes y cuáles no son pertinentes? Siguiendo con el ejemplo aplicado.
El argumento de que la IA puede reemplazar empleos es válido y correcto, porque ya está ocurriendo en algunos sectores. Pero la idea de que la IA dominará el mundo no es un argumento fuerte porque carece de pruebas. Como vemos, la relación con la argumentación lógica es evidente, pues aquí aplicamos el juicio crítico, descartamos los argumentos débiles y reforzamos los más sólidos. Paso 5. Conclusión y reflexión. Finalmente, llegamos a una conclusión fundamentada. Ejemplo: la IA es un beneficio si se regula bien, pero una amenaza si se usa sin control ético. Como se pudo observar a lo largo de este video, el método parresiástico-fonético nos enseña a pensar con valentía y prudencia. No se trata solo de opinar, sino de argumentar con lógica y analizar con juicio crítico. ¿Cómo aplicarías este método en un problema que te interese? ¿Qué argumentos analizarías a favor y en contra? ¿Qué piensas acerca de la parresía y la frónesis? ¿Tendrías el coraje de hablar con la verdad? Es decir, no solo opinar, sino buscar los fundamentos de lo que opinas y tener el valor de defenderla con argumentos sólidos. No obstante, se tiene que poseer la capacidad de juzgar dónde y en qué momento se debe ejercer el hablar franco, el decir veraz, el coraje de la verdad. Filosofar es ocuparse de sí mismo y exhortar a los otros a ocuparse de sí mismos. Pues ocuparse de sí mismo consiste, en primer lugar, y ante todo, en saber si uno sabe o no lo que sabe, y de exhortar a los otros a ocuparse de sí mismos, mediante el escrutinio, el examen y la prueba de lo que saben y no saben. Recuerda, cuestiona, analiza y evalúa antes de llegar a una conclusión. Eso es filosofar. Muchas gracias por llegar hasta el final.